Hola amigos, gracias por mirar mi canal. En esta oportunidad voy a hablar sobre las normas del derecho del trabajo individual. Está principalmente basado en los derechos internacionales y en nuestra Constitución Nacional de la República Argentina. En este caso, el primer párrafo del artículo 14 bis de nuestra Constitución expresa que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador. En, en esta primera expresión, lo que también habla de que aquel que es desocupado tiene el derecho del trabajo, o sea que el Estado debería, o debe, mejor dicho, encargarse de darle trabajo. Bueno, en esta presentación lo voy a dividir en 10 puntos, que está basado en la Constitución, como le dije. Que el primer punto es las condiciones dignas y equitativas de labor. En las condiciones dignas y equitativas de labor, lo primero que surge es la seguridad del trabajador. El otro punto que hay que tener en cuenta en esto es la salubridad, o sea, el control de su salud, el mantenimiento de su salud y la protección de su salud. También la higiene laboral, trabajar en un ambiente limpio y sano sería. También tiene que ver con la comodidad y el confort del trabajador. Todos estos aspectos, si nosotros cuidamos la seguridad, la salubridad, la higiene y el confort y la comodidad del trabajador, su desempeño, por supuesto, va a ser más eficiente, más eficaz. El segundo punto es la jornada limitada. Este es un principio muy antiguo que nació allá por Inglaterra, que había una jornada que en ese momento se aplicaba, que se decía que el trabajo era de sol a sol. Bueno, en ese momento lo que se decidió limitar la jornada a 8 horas de trabajo. Y se dividió las 24 horas del trabajador en 8 horas de trabajo, 8 horas que utiliza para dormir y 8 horas de recreación. Estas son divisiones básicas a grandes rasgos, pero es lo que en la realidad por ahí se sigue aplicando con algunas diferencias entre cuanto a los rangos y las limitaciones, pero esto es la base. Entonces el buen descanso es también parte de la salud del trabajador. Un trabajador que no duerme bien, que no descansa, no puede estar en plenitud física ni mental para desempeñar sus funciones y también le puede terminar afectando en su salud. Y la jornada laboral de 8 horas lo que hace es también aprovechar sus capacidades en ese límite. Es un límite también razonable del ser humano, la cual cuando se empieza a superar ese rango, su rendimiento, su lucidez y su capacidad también empieza a disminuir. Y lo otro es la recreación, que es parte fundamental, el tema de las relaciones con su familia, con sus amigos, el esparcimiento. Es otra parte fundamental de la salud física y mental del trabajador y del ser humano. El punto 3 tiene que ver con el descanso y las vacaciones pagas. ¿Qué ocurre con este punto si no estaría previsto por ley? El trabajador seguiría trabajando indefinidamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores, si hablamos de un país, hay una clase media baja, una clase media que por ahí vive y se sostiene directamente de su trabajo. Por eso en este caso si no estuviera establecido por ley de cobrar sus haberes en esos días de descanso, se iría trabajando pensando en su familia y en su sustento. O en caso de que se tome unas vacaciones, haría todo lo posible de alguna forma seguir generando sus recursos, o sea que en un principio no descansaría, más allá que se aleje de su ámbito laboral, seguiría trabajando con el fin de aportar
a un tipo de beneficio a la empresa y que con eso le sea retribuido. Entonces tampoco se cumplirá con su descanso. Lo otro es que pasado un tiempo, si no tiene descanso, estaría pensando también en esa forma de esparcirse, de descansar, de renovarse, con lo cual su concentración en el trabajo también va a empezar a decaer y también su rendimiento. Bueno, con esto que está formalizado a través de una ley, el descanso y las vacaciones pagas, por ahí el trabajador ya no tiene que elegir entre cobrar su jornada normal y sus vacaciones, dado que las vacaciones son pagas, por lo tanto su haber no se va a ver disminuido en ese periodo, con lo cual ya no hay una contradicción y facilita por ahí su descanso. Y la idea es que el trabajador disfrute del esparcimiento de su descanso y se desenchufe totalmente del ámbito laboral para volver renovado para un nuevo periodo de trabajo. El punto 4 tiene que ver con la retribución justa. La retribución justa tiene que ver con lo que el trabajador brinda a la empresa, a la institución que trabaja, y por ese servicio que brinda, por ese beneficio que le brinda a la empresa le hace un pago, y ese pago tiene que ser justo de acuerdo a su prestación, sus capacidades y su rendimiento. También tiene que ver que en el tema de la retribución justa no es tan literal como suena, porque depende en qué área se desempeña, qué formación tiene, qué experiencia tiene y qué responsabilidad tiene, varía en su jornada laboral, posiblemente en su responsabilidad y también en su sueldo, en sus haberes. Pero en este caso, lo que se está hablando de la retribución justa sería que en un mismo nivel de exigencia, de preparación, de antigüedad, no haya diferencia. Eso sería una retribución justa. También depende de esta retribución justa del tamaño de la empresa. Generalmente una empresa mediana, pequeña o grande tiene también otro tipo de valores de convenio de trabajo y también otro tipo de ingreso. También tiene que ver con la rentabilidad de la empresa. Si la empresa tiene mayor rentabilidad, seguro que sus empleados van a tener un mejor salario, dado que están en un movimiento de dinero, de flujo financiero mayor, con lo cual eh, para mantener este movimiento también tiene que tener un incentivo sus empleados. Entonces también tiene que ver con el tamaño de la empresa y con la facturación de la rentabilidad de la empresa. En el punto 5 vamos a ver el salario mínimo vital y móvil. Este salario, cuando se habla del salario mínimo vital y móvil, tiene que ver con que el salario le tiene que alcanzar al trabajador para vivir. O sea, tiene que cubrir mínimamente lo indispensable que necesita el trabajador para poder vivir y sostenerse. Uno es la vivienda, la habitación. El otro es la vestimenta, tiene que ver con la ropa. Lo otro tiene que ver con la alimentación, tiene que tener una alimentación equilibrada y sana, que tiene que alcanzar para mantener también su salud a través de la alimentación variada. Y tiene que ver con la educación de sus hijos y su propia capacitación también continua. Tiene que ver también con poder sostener la educación de su familia, de sus hijos y su propia por ahí formación también profesional. Y por último, no puede faltar el tema de la asistencia sanitaria. La asistencia de salud también tiene que estar dentro de esa cobertura del salario mínimo vital y móvil. Estos serían los 5 puntos principales que tienen que estar cubiertos. Se puede agregar otro, en el caso de transporte, que estaría también dentro de eso, pero citamos los 5 principales. Otra cosa a tener en cuenta en el tema del salario mínimo vital y móvil, justamente el tema de la inflación en los países que tienen inflación elevada y que permanentemente viven en un estado de aumento de los precios
En casi todos los rubros estamos hablando de inflación y sostenido en el tiempo. En el caso de nuestro país ocurre eso, entonces también el salario tiene que ser móvil. ¿Qué significa ser móvil? Que no pierda el poder adquisitivo, o sea, que tenga y mantenga esa capacidad de sostener estos recursos que tiene a través de su ingreso para poder mantener su vida, para poder vivirse, como habitación, alimento, educación, vestimenta y la cuestión de su atención de salud. Bueno, el punto 6, igual remuneración por igual tarea. En este caso tampoco es literal. Sí hay un principio de que si tiene una misma responsabilidad, una misma tarea, una misma exigencia, tiene que cobrar lo mismo. Por supuesto, también ocurre que depende del área que ocupa, de la función que ocupa, varía su remuneración, pero en cada grupo no debe haber diferencia. O sea, si estamos hablando de un operario y un aprendiz, van a tener un sueldo básico, también estamos hablando de un sueldo mínimo vital y móvil. Si estamos hablando de una parte gerencial, estamos hablando de, ¿no es cierto?, de otro grupo de personas de capacidad, de responsabilidad y exigencia, bueno, que va a tener otro sueldo. Pero en ese grupo de igual remuneración, igual tarea, nos referimos a eso. Cada grupo, cada tipo de profesión, cada tipo de responsabilidad, no debe variar la remuneración de lo que tenga que ver con su sueldo. Entonces vamos a encontrar distintos grupos, distintas áreas, distintos rubros que van a tener un salario base común. También no debe existir, por supuesto, la diferencia entre que si es hombre o mujer el que desarrolla la actividad, si tiene la misma responsabilidad, la misma preparación y el mismo rendimiento, tiene que tener igual salario. Con esto también lo que se evita es que haya una lucha por ahí entre grupos de trabajadores por una cuestión de injusticia o de inequidad. Entonces, cumpliendo con este punto que es igual remuneración, igual tarea, evitamos todo eso y hay un reconocimiento y una justicia entre los trabajadores. El 7 tiene que ver con la participación en las ganancias, control de la producción y la colaboración en la dirección. Este punto por ahí no está con un reglamento general, por lo tanto por ahí depende del acuerdo de las partes, de cómo se lleva adelante este tema de la participación en ganancias y la colaboración en la dirección. Pero en un principio todos los trabajadores deberían recibir un porcentaje de la ganancia de la empresa o de la institución en la que trabaja. Pero esto también se hace en base, como dijimos, como no hay una normativa genérica básica que englobe todo, se hace a través de acuerdos. Entonces, de todo lo que le queda libre de ganancia a la empresa, se debería hacer una distribución entre sus empleados, un porcentaje de ellos. Si no, lo que ocurre en este caso, si no se cumple con el único que crece es el empresario o la empresa o la institución, y el trabajador lo que hace es sostener con un salario mínimo vital y móvil, cuando desde la legislación básica general que es la Constitución prevé eso, que haya una participación, una distribución de las ganancias empresariales entre sus empleados y trabajadores. El punto 8 tiene que ver con la protección, o sea, la protección contra el despido arbitrario, que en este caso se refiere exclusivamente a la parte privada. O sea, cuando habla de despido arbitrario se refiere a que tiene que indemnizarlo más que nada, no tiene que ver con que haya un motivo o una causa. Puede despedirlo sin causa o con una causa existente. El despido puede existir. Lo que no puede existir es que no le indemnice. Tiene que indemnizarlo y la indemnización tiene que ser acorde a su haber, de su antigüedad, de su función. O sea, tiene que haber un reconocimiento de todo lo que marca las leyes.
El punto 9 tiene que ver con la estabilidad del empleo público. En este caso, por ley también y de la Constitución establece que el empleo público tiene estabilidad. ¿Qué significa esto? Que no puede haber despido en el empleo público más allá que digan que van a indemnizar, o sea que le van a pagar su despido. No existe eso en el empleo público. Esto tiene que ver con darle tranquilidad al trabajador y darle una continuidad a la administración de un país, de la provincia o del municipio, que el que ejecuta las tareas y lleva adelante las acciones de gobierno son los empleados públicos. Y que no quede sujeto por ahí a los cambios de gobierno, que generalmente quieren hacer reemplazo de personal. Este reemplazo de personal solo puede aplicarse a los cargos políticos o jerárquicos que sí dependen del gobierno de turno en ese caso. Pero lo que son los empleados de, de carrera, como se dice, tienen su propia estabilidad, más allá del gobierno que esté a cargo. Esto también tiene que ver con mantener la estructura, porque el Estado, generalmente en nuestro país, también la República Argentina, tiene una superestructura, hay mucho empleado público, se cubren muchas funciones como ser salud, educación, seguridad, limpieza. Hay un montón de áreas muy fundamentales y muy básicas para la población, por lo cual esa estructura que está armada y que está en acción y que lleva adelante la misión de esa función, se mantiene, digamos, tiene su estabilidad. Bueno, y acá para diferenciar nomás la protección constitucional de nuestro país, que es el 14 bis, habla de estabilidad del empleo público, por un lado entonces, y la protección contra el despido arbitrario por otro. En el caso de la estabilidad del empleo público también es exclusivo del empleado nacional, provincial o municipal, y la protección del despido arbitrario está hablando en la parte privada, como habíamos dicho. No tiene que ver con que no pueda despedirlo, sino que tiene que indemnizarle de acuerdo a la ley. El último punto, que es el 10, hablamos de la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial, que quiere decir que si un gremio, un sindicato está reconocido, la cual ya le habilita para que funcione como tal. En caso de no existir esta organización, todos los reclamos van a ser caóticos, si se quiere, o desorganizados, por lo menos. Entonces, por eso, dentro también de la Constitución ya se prevé el tema de la organización sindical. Y cuando hablamos de organización sindical, estamos hablando también en muchos casos por rubro, por área de trabajo o en este caso, por ahí el empleo público también tiene dos grandes gremios o sindicatos que agrupan a todos los empleados públicos. O sea, tiene que ver con distintas especialidades, pero todos son empleados públicos. Esta que vemos en imagen es la parte de camioneros, que tiene que ver más con el sector privado, que también engloba todo lo que tiene que ver con el transporte. En el caso de UPCN es un sindicato a nivel nacional, un gremio nacional, que agrupa también a empleados nacionales, municipales, tiene, o sea, un alcance territorial amplio, si se quiere, soberano, o sea, abarca toda la República Argentina, a todo lo que son empleados públicos. Con esto también, una vez que, como dijimos al principio, cuando tienen la inscripción y está habilitado ese sindicato, tiene que tener su libertad sindical, o sea, tiene que poder representar a sus afiliados, a reclamar lo que considera injusto, o sea, tiene la potestad de moverse libremente para hacer su reclamo y llevar adelante sus derechos que son vulnerados. Esto también surge porque el empleado frente al patrón o frente al Estado está disminuido, o sea, si va solo a hacer una petición, está en una condición de inferioridad, dado que depende, hay una relación de dependencia y una relación de dependencia jerárquica, económica. Entonces, por eso que existen los sindicatos, como para poder hacer los reclamos y sentarse par a par y poder también celebrar convenios y hablar de una cuestión
más amplia, no solo de salarial, sino de las condiciones de trabajo. Y fundamentalmente los sindicatos y estas organizaciones de trabajadores tienen que ver con la protección del trabajador. O sea, dado que, como dijimos en un principio, en forma individual, el empleado no tiene la misma fuerza que tiene el patrón o la institución o el Estado en este caso, entonces por eso tiene que tener la protección sindical como para poder hacer efectivos sus reclamos. Y por último, todo esto nos lleva también a poder participar en las conciliaciones obligatorias, celebrar convenios, ir a un arbitraje cuando interviene el Ministerio de Trabajo. Entonces todo esto también nos habilita a otra instancia de conciliación y de resolución que tiene que ver con la necesidad del trabajador y con sus derechos. Bueno amigos, esto es todo. Gracias por mirar mi canal. Denle me gusta, suscríbanse, compartan. Gracias, hasta la próxima.